Bien, lo que vamos a ver ahora es el concepto de perpendicularidad entre, como dice la clasificación ahí, rectas y planos entre sí, plano con recta y recta con recta. En realidad el concepto de perpendicularidad entre rectas ya lo vimos hace un par de clases y decíamos que, o veíamos que dos rectas son perpendiculares en el espacio, y lo verificábamos si por lo menos una de esas dos rectas se proyectaba en verdadera magnitud en una de las dos proyecciones, la horizontal o la vertical, y la otra recta, aunque no esté en verdadera magnitud, eh, formaba un ángulo de 90 grados con la proyección de la anterior. Entonces ahí decíamos que ese ángulo de 90 grados existía realmente en el espacio. El concepto de perpendicularidad entre recta y plano es el mismo, lo único que lo que vamos a incorporar es que la perpendicularidad entre esta recta y el plano la vamos a poder verificar o armar en el caso necesitemos hacer una recta perpendicular a un plano dado, que ese concepto de perpendicularidad lo tenemos que verificar dos veces. Entonces, el concepto es una recta es perpendicular a un plano cuando lo es a dos rectas del mismo, pudiendo ser estas una horizontal y una frontal respectivamente. Acá lo que diga horizontal y frontal no es que sea sí o sí, que es la única manera de verificar este concepto, sino que se habla de que la recta es perpendicular al plano cuando es perpendicular a dos rectas de él, dos rectas que pertenezcan a ese plano. Por comodidad, nosotros vamos a trabajar con una recta horizontal y una recta frontal del plano, como estamos viendo acá en esta axonometría, ya que es mucho más cómodo para nosotros trabajar con las rectas horizontales que están en verdadera magnitud en el H1 y las rectas frontales que están en verdadera magnitud en el B2. Les recuerdo el tema que habíamos visto también de pertenencia de rectas a planos, que cualquier plano tiene o podemos identificar en cualquier tipo de plano rectas horizontales y rectas frontales. Era el día que habíamos visto también que todos los planos poseen también rectas de máxima pendiente. Entonces, acá vemos la recta N, que es perpendicular al plano ABCD, porque verifica la doble condición de ser perpendicular a una recta horizontal del plano y una recta frontal del mismo. O sea, por cualquier lado que yo mida la inclinación o el ángulo que forma esta recta con el plano ABCD, ese ángulo va a ser un ángulo de 90 grados. Esto lo vamos a verificar, lo vamos a ver de esta forma. Fíjense que nosotros tenemos ¿cómo se llama? La proyección del plano y la recta. Y fíjense, si vemos primero lo que es la proyección en el plano horizontal del plano, lo que vamos a ver después es cómo esa recta horizontal que se elige del mismo, una recta horizontal que elegimos que pertenezca al plano ABCD. En este caso la recta pasa por el punto O porque se está verificando la perpendicularidad entre la recta N y el plano ABCD. Fíjense que entonces una recta que pertenece al plano, que es horizontal, que por supuesto vemos en verdadera magnitud en el H1 y vemos una proyección en el vertical, la proyección de la recta N, la proyección horizontal de la recta N, se traza perpendicular a esa dirección. Acá vemos como sabemos ya que las rectas horizontales que pertenecen a un plano son todas paralelas entre sí, y lo vemos en esto que el lado AD y el lado BC del plano se ven paralelas a la proyección de esa recta horizontal auxiliar que se buscó para definir esta dirección de la proyección horizontal de la recta N. Después vamos a elegir una recta frontal del plano que pertenezca al plano ABCD. Es la recta que va desde el punto C hasta este punto, ya lo vamos a ver un poquito más ampliado en la imagen siguiente. Tenemos la recta frontal en verdadera magnitud en el B2 y ahí es donde trazamos, por el punto O en este caso, la dirección perpendicular a esa verdadera magnitud, obteniendo así las dos proyecciones de la recta perpendicular al plano ABCD. Después, bueno, en este caso, el punto O es el punto de intersección de la recta N con el plano ABCD, y de ahí
se estudió la visibilidad. En sistema diédrico nosotros vamos a ver de esta forma. Proyección horizontal del plano, proyección vertical del plano. Y acá, bueno, lo que se dice es que la recta N es perpendicular al plano ABCD en el punto O. Y lo podemos verificar porque, fíjense, una recta horizontal del plano, la recta H, que está en verdadera magnitud en proyección horizontal, es perpendicular a la proyección horizontal de N. Y después la recta frontal que pertenece al plano, fíjense, se sacó acá, la que vemos recién en la axonometría, desde el punto C hasta este punto en el lado AB, aparece la verdadera magnitud de la frontal en la proyección vertical, está en verdadera magnitud, y por el punto O trazamos esta dirección que es la proyección vertical entonces de la recta E. Esta recta, fíjense que cumple con la doble condición para hacer, o para saber que es una recta perpendicular al plano, que es un plano oblicuo, y la recta N en sí también es una recta oblicua. Casos particulares o particularidades en cuanto a perpendicularidad de rectas con posiciones particulares de plano, sería en realidad. Tenemos acá un plano proyectante vertical, que vemos que se proyecta en el vertical como una línea. La recta perpendicular, la N, tiene que volver a cumplir la doble condición de ser perpendicular a las horizontales y a las frontales del plano. Pero por la posición particular de este plano, nos encontramos que en lugar de rectas horizontales, encontramos rectas de punta. Son las rectas que aparecen en verdadera magnitud en proyección horizontal que pertenecen a este plano, son, por ejemplo, el lado AD, el lado BC, o esta recta que pasa por el punto O, que por su posición particular respecto al plano B2, decimos que es una recta de punta. Es suficiente trabajar con esa recta porque es la recta que aparece en verdadera magnitud en la proyección horizontal, y entonces yo trazo la proyección horizontal de la recta N perpendicular a esa verdadera magnitud, y ahí cumple entonces con la primera condición. La segunda condición es que sea perpendicular a las frontales. Y este plano sí tiene rectas frontales, en este caso el lado BA y el lado CD, y si no tuviera esos lados yo puedo encontrar rectas frontales, por supuesto, que son paralelas al plano vertical, que se van a ver en verdadera magnitud en la proyección vertical, y fíjense que en este caso coincide con la proyección vertical del plano proyectante vertical completo. Esa dirección es la que a mí me sirve para trazar la perpendicular, que va a ser la proyección vertical de la recta N, y entonces así obtener proyección horizontal y proyección vertical de la recta que es perpendicular a este plano proyectante vertical. Particularidad de esta recta, de la recta N, vemos que al ser perpendicular a una recta de punta, es esta dirección que vemos acá, que es paralela a la línea de tierra, o lo que es lo mismo, paralela al plano B2, entonces sabemos que cualquier recta que es paralela al plano vertical de proyección es una recta de la que denominamos frontal. Por lo tanto, se va a ver o se va a proyectar en verdadera magnitud, y nos va a mostrar, en caso que necesitemos, también su epsilon h directamente en la proyección vertical. Esto en sistema diédrico, la situación que veíamos recién, vemos el lado o la dirección del lado CB y la dirección del lado DA, que están en verdadera magnitud en proyección horizontal, y la utilizamos para trazar la perpendicular, que sería la proyección horizontal de la recta N. Y en la proyección vertical, las rectas frontales, directamente en este caso es la proyección del plano completo, trazamos perpendicular lo que sería la dirección de la proyección vertical de la recta N. De esta forma, la recta N, perpendicular al plano BCD, fíjense acá verificamos que es paralela al plano vertical, por lo tanto es una recta frontal que en su proyección vertical vemos en verdadera magnitud. La misma situación pero con un plano proyectante horizontal. Encontramos rectas en verdadera magnitud en la proyección horizontal como el lado AB o el lado DC o cualquier recta paralela a I, perpendicular a esa dirección es que se traza entonces la proyección horizontal de la recta N, y como rectas en verdadera magnitud en la proyección vertical están el lado DA, el lado CB, que son en este caso rectas verticales. Entonces, como están en verdadera magnitud en el vertical, yo trazo, perpendicular a esa dirección, la proyección vertical de la recta N, y ahí entonces, fíjense, obtengo proyección vertical y horizontal de la recta perpendicular a este plano proyectante horizontal,
que como su proyección vertical es paralela a la línea de tierra, o lo que es lo mismo, paralela al plano H1, sabemos que es una recta horizontal y que en proyección horizontal se va a estar viendo en verdadera magnitud. Son situaciones particulares que se dan en los planos proyectantes, horizontales y verticales. Acá lo vemos en el sistema diédrico, perpendicular a las horizontales en verdadera magnitud, perpendicular a las verticales que están en verdadera magnitud, y obtengo entonces así las dos proyecciones de la recta N, que es perpendicular al plano ABCD. Y el mismo concepto de perpendicularidad, pero ahora cuando un plano es perpendicular a otro. Y fíjense que el concepto dice que un plano es perpendicular a otro cuando en él se encuentra una recta perpendicular al plano dado. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo obtengo, como veníamos viendo hasta recién, una recta que es perpendicular a un plano, en este caso, fíjense que la recta sería la PO, perpendicular al plano ABCD, con que esa recta que forme parte de otro plano, ya ese plano que vamos a armar es perpendicular, va a cumplir con la condición de ser perpendicular al plano ABCD, simplemente porque su lado PO es perpendicular al plano ABCD. Entonces, ¿cómo es que se arma esta situación? Tengo proyección horizontal y vertical de un plano oblicuo. Empiezo buscando las proyecciones de la recta perpendicular a ese plano. La primera es la proyección horizontal perpendicular a las horizontales del plano, en este caso la dirección de AD y de BC. Se buscó una recta frontal auxiliar en el plano, que aparece en verdadera magnitud, por supuesto, en el vertical, y se trazó por el punto P, un punto dado, exterior al plano BCD, por ahí es donde se empezó trazando. Eh, en el horizontal la proyección horizontal de la recta, por P sub 2 la proyección vertical de la recta, perpendicular a la frontal en verdadera magnitud. Ahí obtuvimos la recta perpendicular al plano ABCD. Si yo hago que esta recta sea al lado de un plano aleatorio, ese plano aleatorio va a cumplir con la condición de ser perpendicular al plano ABCD por ser su lado P o, vamos a ver en un ratito cómo vamos a encontrar la intersección, perpendicular al plano ABCD. Entonces, ¿qué me falta ahora para yo poder definir un plano utilizando esa recta N perpendicular a ABCD? Hacer pasar por P una recta aleatoria, en este caso la recta A, que no importa la dirección que tiene, por supuesto en este caso es una recta oblicua, pero si recordamos que cuando hablamos de que un plano queda definido directamente con dos rectas incidentes, dos rectas, en este caso sería la recta N y la recta A, incidentes en el punto P, o sea, el punto P es como una de las dos rectas, ahí queda definido en el espacio un plano oblicuo. Como uno de sus lados, componentes, la recta N, es perpendicular al plano ABCD, el plano que yo defina, utilizando la recta A, también va a ser perpendicular va a formar, perdón, parte de un plano perpendicular al plano ABCD. ¿Qué es lo que me falta ahora que definir esas dos rectas para definir el plano perpendicular a ABCD? Encontrar las intersecciones de la recta N y de la recta A con el plano ABCD. El procedimiento es el que ya veníamos usando, de intersección de recta oblicua con plano oblicuo. Sobre la proyección horizontal de la recta N se pasó un plano proyectante auxiliar alfa, que definió este punto en el lado AD, que se trasladó al vertical, este punto en el lado BC, que se trasladó al vertical, generando esta línea de intersección con el plano ABCD, y utilizando de toda esta línea de intersección el punto de contacto con la recta N, y nos define el punto de intersección de N con el plano ABCD. En la recta A se hizo pasar, o se incorpora un plano proyectante auxiliar beta, que contiene a la proyección horizontal de la recta A, marcando un punto en el lado AD, trasladarlo al vertical, un punto en el lado DC, que se traslada al vertical, la línea de intersección de ese plano beta con el plano oblicuo ABCD, y de esta línea de intersección, el punto que me interesa es el punto de contacto con la recta A, definiendo en este caso el punto X. ¿Qué es lo que pasa? Si yo ya definí el punto de intersección de N con el plano, que nos da el punto O, y definí el punto de intersección de A con el plano y nos da el punto X, si yo uno esos dos puntos, obtengo el segmento común
entre los dos planos, el segmento de intersección entre lo que sería el triángulo POX y el plano oblicuo ABCD. A partir de ahí lo que nos toca es resolver la visibilidad del conjunto y entonces ahí podemos observar, vamos a repetirlo, podemos observar cómo queda definido entonces el plano eh, perpendicular POX, perpendicular al plano oblicuo ABCD. Repito, trazado de la recta perpendicular, utilizando la dirección de las horizontales, dirección de la frontal, que pertenece al plano, se incorpora una recta aleatoria, se resuelven las intersecciones de las rectas con el plano ABCD, nos dan el punto O y el punto X. De unir esos dos puntos obtenemos el segmento de intersección, que en realidad es el lado que cierra ese triángulo. Se estudia la visibilidad y entonces ahí obtenemos el plano perpendicular al plano oblicuo ABCD. Esto entonces sería el concepto de perpendicularidad entre recta y plano, y de planos entre sí, utilizando el concepto que ya hemos visto entre rectas, ahora verificándolo entonces con dos rectas, una horizontal y una frontal del plano, demostrando entonces, verificando la perpendicularidad con la recta n, sea que la tengamos dada o que la tengamos entonces que trazar nosotros.